Con Pablo Pugliese, que es el ex cuñado del doctor Mühlberger, y vamos a hablar un minutito, Pablo, vamos a hablar con D'Alessandro, porque quiero saber cómo es el tema legal actual de Mühlberger. ¿Cómo le va, D'Alessandro? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Maju, Bueno, ¿cómo están todos ¿cómo ahí? le va? Mauricio, él está ahora con arresto domiciliario. ¿Puede llegar a quedar libre? ¿Cuál sería la situación? Digo, porque por lo que se decía es un hombre que ha tenido problemas de salud. Sí, dos operaciones en los también, últimos ¿no? meses Sí. Y por eso está inmunosuprimido, como decía Claro, Tati, pobrecito. fue a la casa. Sí. ¿Él puede llegar a quedar libre, Mauricio, con, Sí, con bueno, los cargos que la tiene? prisión domiciliaria, Es parte de la libertad. la realidad es que por ahora todas las causas que maneja la justicia de la ciudad son causas por competencia delegada de la Justicia Nacional de menor monto de pena. Al tener menos monto de pena, el mínimo nunca supera los 3 años. Al no superar los 3 años son perfectamente escarcelables. Es decir, que esta prisión domiciliaria sería un primer paso para una eventual o futura libertad. Ahora, el abogado Cuño Libarona, que es un gran experto, Mariano Cuño Libarona, dijo que esta prisión domiciliaria se había negociado con la fiscal, es decir, que se había acordado en tanto los delitos que estaban investigando así lo permitían. Claro. Pero desde ese momento, día jueves o viernes o sábado que declaró, se van agregando nuevas causas. Y de la misma manera que lo que pasó en su momento con Rímolo, yo sé que a Mühlberger no le gusta la comparación Es con inevitable, Rímolo, que doctor. considera No, porque- es inevitable. un porque escalón inferior, Claro, básicamente. de hecho, Mühlberger Claro. es médico. Esa es la gran diferencia. Ginecólogo. Claro. Sí, esa es una gran diferencia, pero bueno, no tiene la matrícula. Y no nos olvidemos que la gran mayoría de los delitos para la doctora Rímolo fueron por estafa. Sí, hubo 70 imputaciones por estafa, que es el concurso real, porque cada vez que vos vendés un producto que supuestamente tiene una particularidad que no tiene, o cuando vos con ardido engaño convencés a otro y obtenés una ventaja patrimonial, aunque sea un frasquito de pastillas de 4.000 pesos, cometés un nuevo delito. La suma de todos esos delitos es un concurso real, porque lo haces cada vez que vendés un frasquito, genera una cantidad, un monto de pena máxima que muchas veces hace a la gravedad del delito. Bueno, ¿no? fíjate. Y que no te permitiría eventualmente una libertad. Doc, fíjate que hoy salió el último recepcionista que hasta que clausuraron la clínica estaba ahí presente y él, trabajando, y él manifestó que a la gente, hablando de esto de estafa, que a la gente que se ponía nerviosa porque estaba esperando y se ponía impaciente porque no era un consultorio normal en donde vos llegabas y sabías que esperabas 30, 40 minutos y te atendían. A lo mejor había gente que está, bueno, de hecho Carla el otro día contó, una vez le tocó esperar 3 horas y había gente que a lo mejor estaba esperando mucho tiempo. Hablo no de pacientes por ahí del medio, sino gente común, gente no famosa que pagaba su consulta y para tranquilizarlos les daban un famoso té rojo que lo que tenía, según este chico, se me escapa el nombre, Juan, le ponían gotitas de clonazepam. No, eso de por sí estás violando un montón de disposiciones que tienen que ver con mercaderías peligrosas para la salud o medicamentos peligrosos para la salud que vos estarías distribuyendo y especialmente estarían recetando a aquellos que eran simples empleados que no tenían ningún cargo de ninguna matrícula de médico y sin embargo cuando venía la persona le daban un té como que le estuvieran dando algo inocuo que tenía un medicamento Exacto. que solo se vende con receta archivada, como el clonazepam. Clonazepam no es, ni siquiera es bajo receta, es receta archivada. Ahora, hay un tema ahí bastante preocupante. Primero, esta difusión de quiénes son los pacientes, porque ahora viene la segunda parte, quiénes eran los pacientes que se hacían los tratamientos, entre los cuales hay algunos que se refieren a cuestiones muy, muy íntimas y personales, ¿no? Temas que tienen que ver claramente con cuestiones que hacen al elongamiento peniano. Sí, eso también llamó la cuestiones atención. muy, muy privadas sobre las cuales... Horrible. Sí, exactamente. Pero eso además
es algo que no debiera circular Tal cual. o no debiera ser público, menos aún las historias clínicas. Sin embargo, muchas de las personas que están hablando empiezan a contar cuestiones que no solo son delito al vulnerar la confidencialidad que tiene una historia clínica, que no puede ser vulnerada por cualquiera, sino que además hacen o hablan pues se refieren a cuestiones que los involucran personalmente y hasta podrían considerárselos partícipes necesarios, porque si vos a un paciente que está esperando, viene el médico y te dice, llevale un tecito verde, así viene más calmo, y vos le llevás el té verde a sabiendas que tenía clonazepam, sos partícipe necesario del delito. Alguien me dijo hoy, cuando yo decía esto, no, bueno, pero estás asustando a la gente que quiere declarar. No. Lo que estoy diciendo es que aquellos que vayan a declarar y contar cuestiones donde se vean involucrados, consulten con un abogado para no autoincriminarse, ¿no? Ah, porque claro, es peligroso, digamos. Yo no digo que... Claro, para no que ser haya- cómplice de esa situación. Pero digo, no es una cuestión... Cómplices ya podrían haber sido, para no decirlo, ¿me entendés? Claro, Más? claro, Porque claro. pueden tener problemas jurídicos, seguramente van a ser citados a declarar, y entonces ya pasarían ya no ser un mero testigo. Si vos le llevaste el té a la persona a sabiendas de que tenía clonazepam, vos podrás decir que no sabías que clonazepam Claro. era malo, que no pensabas que no estaba autorizado, pero hay cuestiones que son de derecho. Es O clarísimo. sea, no importa si vos conocés o no. Cualquiera debiera saber que no puede darle a una persona un clonazepam. Ni siquiera vos, en un estudio televisivo, muchas veces gente que tiene pastillas que son calmantes o No, está para claro, es una medicación que tranquilizantes, se vende que lo con da otra doble persona, receta eso también es archivada. delito. No es algo que Claro. se puede compartir ni mucho Formaría parte de una menos. asociación ilícita. Claro. Sería interesante Ah. preguntarle a Pablo, que está conectado también, si mientras su hermano fue socio, si ustedes saben o si se enteraron después de algún tipo de operatoria como esta, de darle té verde con clonazepam a los pacientes. No lo escuché en mi vida, ni ahora, lo estoy escuchando recién ahora, esto, mira. no lo escuché ni antes ni después del 2013. La verdad que no sé, es algo que no me pasa por la cabeza que un médico ponga un clonazepam dentro de un té. La verdad es esa. Sí. Ahora, Pablo, mientras ustedes estuvieron con él o mientras tu hermano estuvo con él, Sí. la clínica estaba así, digo, porque lo que se hablaba es, bueno, los residuos patológicos que estaban mezclados con no sé qué, que eso todas las clínicas deben tenerlo, es una cuestión legal, y Mira, uno paga por mes. ¿Era un descontrol así como No, aparentemente por eso se lo ve que todo? hoy justamente lo estaba hablando con otra persona en otro canal. Sí, Lo que lo llevó a él es la desprolijidad que tenía. Eso es lo que estábamos mirando en el video del allanamiento o no allanamiento, Sí. como dice el abogado de él, la inspección municipal que le hicieron. Nos llamó la atención porque los residuos estaban cerca del ascensor con la luz ultravioleta. Y ahora lo vimos atrás de todo, al lado de un arbolito de Navidad, que habrán desarmado, no sé, hace Sí. un mes. Había una gestora y abogada que ella era el nexo entre el centro médico y el Ministerio de Salud, que venían cada 15 días a hacer inspecciones. Había, que eso lo pueden ver tienen que ir atrás para verlo. Había un quirófano, que el quirófano estaba habilitado solamente para poner hilos tensores y botox. No es un quirófano de alta complejidad. ¿Un quirófano para Botox? Sí, el Ministerio de Salud dice que vos para poner botox y para mira. poner Ah, hilos mira. tensor tenés Después no que lo tener tengan, un es otra cosa. quirófano. Mira vos, Entonces, no sabía. Ahora, hay había un plan de evacuación, había una red contra incendio, había un montón de cosas que eran pagas, se pagaban una vez, después había un mantenimiento mensual. claro, sí. se había un hacían montón de cosas que lipoaspiraciones ahí o lipos chiquitas, estas que en algunos casos, aunque Mela a se no llama. nos guste, Las sí, melas, algunos las llaman cánulas. mela. Acá la vez pasada hablamos de lipoláser. No, ¿hacían eso lo este que tipo hacían de es con láser. técnicas? Con láser hacían un montón de cosas. Porque Pero en ese las momento, en el pacientes que vimos les 2013, metían cánulas y tenían anestesia. No, bueno, eso sí, ustedes eso lo tremendos. escuché hace 2 meses que le pasó, la verdad eso no tengo idea. No, yo te digo lo que se hacía en su momento, que era todo con aparatología láser. Ok. Que era el boom en el momento. En el 2013 no era como hoy, que hoy cualquiera tiene en la casa
un aparato, una depiladora definitiva. Sí, tal cual. En ese momento no había equipo aparatología láser. Claro, pero esa fue la gallina de huevos de oro. Claro, pero de una depiladora definitiva a una lipo, pequeña diferencia. ¿Me permitís, Maju, le quiero preguntar a Alessandro Mauricio, aparecieron, como vos bien decías, desde que lo detuvieron hasta ahora, varias causas, o por lo menos varias denuncias públicas. Una de ellas pasó en este programa el viernes con esta persona que dijo, fui para un tratamiento no invasivo, me terminé despertando de una anestesia, con las cánulas y demás, con un montón de cicatrices de hace 3 años. Hace 3 meses empezó como esta especie de mediación, no llegaron a un buen acuerdo y ahora lo detuvieron al doctor. Pero también hubo otras situaciones de personas, pacientes que se han expuesto en los medios, que te quiero preguntar si esto complicaría a su vez a Mühlberger en la situación que atraviesa hoy por hoy. Yo creo que sí, y además creo que lo más grave de todo esto es que es probable que la causa empiece a tener, además de los delitos por los que está siendo investigado hoy, que son delitos, por así decirlo, menores, ¿no? Como el abandono de persona, que tiene un máximo de 6 años, la desobediencia del DNU de pandemia, que tiene de máximo 2 años, o el tema de la charlatanería, el médico el curandero o el médico que hace o promete resultados, que tiene hasta 1 año de condena, y pasemos a la investigación de figuras sin que ello signifique que sea culpable, siempre partiendo de la base de la presunción de inocencia, pero figuras que tengan que ver con abandono seguido de muerte, que son 10 años, o en su caso, homicidio, ¿no? Básicamente puede ser culpable, o en este caso puede pasar que se investigue lo que se llama el homicidio, donde la persona, o el médico, o el matriculado, se puede representar que puede ocurrir una muerte si él avanza en esa práctica. Es decir, no es doloso, no llega a ser doloso, pero opera como si lo fuera. ¿Por qué? Porque el médico está recetando algo que podría causar la muerte y él como médico sabe que eso puede ocurrir y que puede generar la muerte, ¿no? Y entonces claramente la figura ya pasa a ser de 8 a 25 años de máximo, ya no hay posibilidades de que sea liberado, permanece en prisión preventiva y recién en la elevación a juicio y en el final del juicio se determinará si queda en libertad o no. Es decir, agrava muchísimo la investigación. Sale de la justicia de la ciudad y pasa a la justicia ordinaria o común de instrucción. Ahora, Mauricio, el hecho de que él supuestamente haya hecho operaciones, digo, le pregunto a Diego, le pregunto a Pablo, a cualquiera de los tres, que él haya realizado operaciones sin ser cirujano, ¿esto es ilegal? Sé que es estúpida la pregunta, pero digo, ¿él está habilitado? ¿Cualquier médico puede operar o cualquier médico puede hacer una cirugía estética? No lo sé, por eso pregunto. Sí. Ah, está bien. No debería. No debe. Hay una sociedad de cirugía estética que hay una sociedad de cirugía estética que celosamente controla este proceso y da una especie de validación a sus miembros. Hay una sociedad de la capital federal y una sociedad nacional, pero el título de médico dice médico cirujano, es decir, la práctica de la cirugía es una práctica que cualquier médico que haya hecho la residencia está en condiciones de realizar. El tema es, los cirujanos, generalmente los ginecólogos, practican o empiezan a hacer cirugías plásticas y ahí hay una pelea con la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica que discute si esa validación, pero no es necesario ni es ilegal practicar cirugías estéticas si uno es médico cirujano, no es ilegal. Perfecto. Ahora, Diego, vos decías lo que pasa es que, bueno, primero habría que saber los procedimientos, a qué le llamamos cirugía, si es o no. Una cosa es lo que un paciente puede decir, me operó, y otra cosa tal vez es un procedimiento mínimo, para lo cual cualquier médico puede estar habilitado, siempre y cuando además sepa. Claro. Yo no haría una cirugía de vesícula, por más que la ley me lo permitiera, porque no la sé.
Digo, entonces, hay que ver eso finito, digo, yo no lo sé, pero digo, ¿qué son los procedimientos que él podía hacer? Y cuando se habla de quirófano, digo, si es posible habilitar un quirófano Bueno, pero hubo un par de estética. Personas que salieron, Ventura, sin ir más lejos, colega, salió a contar que lo operaron de algo que ni siquiera él sabía, que se despertó operado. Y otro caso más también, hay un par de casos más también, Mauricio. Entonces también eso es como poner en el tapete otra prueba más del mal accionar del doctor Mühlberger, con quien no tengo absolutamente nada personal ni particular, pero me parece que es otro elemento más que lo deja mal parado, ¿no? Porque hablaron los propios protagonistas de lo que le pasó. Sí, ojo lío, que muchos consultorios médicos en la ciudad de Buenos Aires, habilitados solo como consultorios, terminan realizando pequeñas intervenciones. Claro. Y si bien vos podés tener, como creo que señaló Pablo Pugliese recién, un quirófano, pero cuando vos tenés un quirófano, yo he sido abogado de instituciones médicas, es un gran lío porque vos no solo tenés que tener el quirófano, sino que al lado tenés que tener una sala de recuperación. Claro. ¿Por qué? Porque Ante se cualquier supone cosa. que en una operación muy pequeña vos podés, exactamente, Un un paro problema de cardíaco. anestesia, Sí, claro. tenés Una que sala de tener una sala de reanimación. recuperación. Perdón que me meta, Exactamente. doctor. Había un Eso se quirófano llama y de una pequeña recuperación. sala de recuperación. Mira, ahí Pablo nos está diciendo, Mauricio, que en el momento en que perfecto. ellos estaba el Muy bien. quirófano Es y una como- pequeña No, debe sala. estar, Estaba debe muy bien, seguir como dice estando Pablo. porque no lo modificaron. Igualmente, el quirófano era solamente para Botox y Claro, para para hilo cosas. tensor, que es lo que seguramente le pusieron a Luis Ventura. Bueno, eso Un es un hilo procedimiento tensor mínimo. abajo de la papada. Claro. Claro. Sí, porque también uno a veces dice, me operaron, Sí. uno no sabe. Como bien dice, No tiene por qué saberlo tampoco. Perdón, Mauricio. ahora, una vez que tenés una sala de recuperación, Pablo, y vos lo debés conocer porque eso es lo que genera más problemas, tenés que tener una enfermera, una caba enfermera, es decir, una jefa de enfermeras con capacitación para poder atender esa sala de recuperación, y ya no podés tener una enfermera en el horario que vos atendés, vamos a suponer de 8 a 16 o de 8 a 18. Tiempo completo. Tenés que tenerla 24 horas porque se entiende que si vos hiciste una operación en la sala de recuperación, si hay una emergencia, tenés que estar 24 horas. Lo que te obliga lo a que tener pasa- abierto el consultorio 24 horas, No, lo con que pasa es que empleados eso las ya- 24 eso- horas, con médicos las 24 horas, es un desastre pero- económico. Claro. Pero quiero una aclaración. El quirófano es de baja complejidad para Botox y solamente habilitado para hilo tensor, no para operación. Porque si no, ya tendríamos que pasar al otro extremo, que ya sería una clínica. Y no es Claro. una clínica, porque no tiene ni internación, ni terapia intensiva, ni entrada de ambulancias. Hay un montón de cosas. Esto es un quirófano de baja complejidad para Botox e hilo tensor. Ahora, si él ahí va a hacer una nariz, está prohibido. No, está muy bien. Perfecto, claro. No, está bien aclararlo, porque son cosas que uno desconoce por completo. Uno está escuchando Sí, y ahora- te vas enterando. ¿Sabe por qué conozco un poco el tema? No porque estoy en el tema de la salud, sino porque la empresa nuestra estamos haciendo muchos centros médicos. Yo me dedico, todo lo que es decoración en vidrio y todas esas cosas, la hicimos nosotros con nuestra empresa. Entonces yo me dedico a eso. Me dedico a la parte de obra, no me dedico Claro, a... sí, no- sí. no hago- pero entonces leemos las Sí, pero licitaciones, sabés, leemos cómo son los quirófanos, qué tipo de vidrio puede ir, cuál es en acero inoxidable, Claro. cuál lleva bacha, Claro, cuál ¿qué no se lleva bacha. necesita? Me gustaría... Entonces por eso lo sé el tema, pero puede ser que me equivoque en algunas cosas. Les ¿no? pregunto Obviamente. a los tres, tomo lo que decía Lío recién de Ventura, quien denuncia que se le hizo algo que él no es lo que pidió, que no sabía que se le iba a hacer. El caso de la mujer con la que hablamos el otro día, no me acuerdo el nombre, perdón. El pero, viernes, Pero ¿es ella Julieta? se hizo esta... Ana Laura esta y li- Julieta eran... Esta Julieta, creo que era la lipoláser terminó... Dice que no es lo que pidió, que terminó con unas cicatrices No, tremendas. Vimos las las fotos fotos son nosotros y son tremendas. Y impresionantes. además la durmieron antes con un tecito que también le dieron que la terminó durmiendo. La María Laura. Ahora, lo que yo pregunto es, la gente, porque yo cualquier cosa que me voy a hacer me hacen firmar un consentimiento asumiendo el riesgo. En estos casos no tuvieron que firmar ningún consentimiento. ¿Se pueden hacer estos tratamientos sin consentimiento? Desde el año 92
que la Food and Drug Administration determinó que algunas prótesis de siliconas podían tener vinculaciones con enfermedades autoinmunes como la esclerodermia, la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso, el Ministerio de Salud, en ese momento a cargo del doctor Massa, obligó a todos los cirujanos plásticos a firmar un consentimiento informado donde se le dice al paciente cuáles son los riesgos que tiene la operación, cuáles son las cuestiones que debe tener cuidado y cuáles son las consecuencias. Esto que empezó siendo primero para las operaciones de cirugía estética, porque en ese momento todavía era muy embrionario, terminó siendo obligatorio para cualquier intervención. Es necesario firmar un formulario que está aprobado por el Ministerio de Salud y que exige que vos le digas a las personas cuáles son. Por eso mismo, si vos te vas a hacer un tratamiento X y cuando te despertás te encontrás que no es el primer médico que es acusado de hacer esto. A Lotoki también lo habían acusado en su momento de que cuando se despertaba el paciente le habían hecho un montón de cosas, claro, que no correspondían o que no les había pedido. Y porque muchas veces lo que sucede es, bueno, me sobró un poquito de grasita, se la pongo en el culito, me sobró un poco, le agrego en la naricita. Y eso está mal, eso es una práctica invasiva sin consentimiento. Miren, perdón que me meta, pero sí, Pablo. Yo me hice la nariz con un cirujano plástico y me hizo hacer un prequirúrgico. Claro. El día de la operación estuve 3 horas, me durmieron anestesistas, tuve un equipo en un sanatorio privado que elegimos el quirófano. Y cuando me desperté tenía que tener un acompañante sí o sí de mi familia. Por eso hay algo que me llama la atención acá, de que hay mucha gente que sale a hablar y me dicen, no, tomé un tecito y me hicieron una operación. A mí me durmieron, me dieron anestesia, tuve 5 horas, me levanté y era como que tenía 4 personas, parecía que me estaban velando. Sí. Entonces yo no entiendo que tomé un tecito y aparecí todo operado. El dolor que se sufre es inaguantable. Hay que ver que tenía el tecito. No. Claro, pero digo, claro, debe no ser un equipo de anestesistas. A mí me dieron un protocolo de cómo iba a ser la operación y había 2 anestesistas. Es rarísimo. Pero bueno, no sé. Mirá, el alquiler de un quirófano cuesta más o menos $1.000. Es lo que cuesta el alquiler de un quirófano con los equipos de anestesiología y demás. Y más o menos unas prótesis de regular calidad, las brasileras, valen alrededor de $600, $700, más los honorarios de un médico entre $2.000 y $3.000, poner a una mujer unos pechos nuevos, 4.000. Ronda de costo, unos $5.000. Hay muchos médicos, muchísimos, algunos sin especialidad de la Sociedad de Cirugía Estética, que hacen esa operación por mucho menos. Claro. En primer lugar, porque no pagan el sanatorio de $1.000, porque no tienen el equipo anestesiólogo correspondiente y porque lo hacen en consultorio. Yo tuve un caso de una señora que fue a un consultorio en la calle Pueyrredón, la durmieron, se le hicieron en un consultorio, le hicieron la cirugía mamaria y se despertó porque alguien le estaba chupando una pata y era el Cocker Spaniel del médico. O sea, qué desagradable. En el lugar donde la operaron había un perro Cocker Spaniel, los lanudos, los orejudos, sí. Y imagínate el tema, si bien los perros, a veces los perros son limpitos, pero de todas maneras, la sorpresa de esta mujer cuando vio eso. Hay muchas de estas operaciones que se hacen en consultorio. Bueno, sí, a mí es como que no me entra en la cabeza, ¿no? Por eso digo, es muy difícil una operación, aparte si uno se llega a descomponer o algo, tiene que estar sí o sí en un sanatorio para una nariz, un implante mamario, más lo que yo lo viví Pablo, con mi nariz, pero bueno, no me puedo meter la verdad en esos temas, pero yo es lo que lo viví yo, ¿no? Pero vos, por lo que contás, ¿desconfías de esos testimonios que han salido públicos? Porque lo de Ventura lo contó públicamente. Me llama la atención por el dolor que sufre eso, es inaguantable, inaguantable. Yo la nariz me la abrieron 2 o 3 veces, porque no me había quedado como yo quería. Cada operación que fui al quirófano, el posoperatorio me tuvieron que llevar a mi casa, que no es que me quedé internado, me tuvieron que llevar a mi casa, a acostarme, y era una nariz. Por eso no entiendo cómo alguien se levanta y dice, me hicieron las mamas, me hicieron la nariz, me hicieron las piernas, me pusieron cánula, y te vas y no te duele nada, digo, sos un robot. Sí. Eso me llama la atención, capaz que lo hicieron, no sé, no tengo idea.
Lo que pasa que hay como una diferencia, digo, cuando hablamos con María Laura el viernes, ella había ido por un tratamiento no invasivo, un tratamiento estético no invasivo, que supuestamente era una máquina que actuaba superficialmente, no sé bien cuál era el aparato. Y cuando ella se despierta, se encuentra que tenía cánulas, o sea que le habían hecho algo así como una lipo, no. Y que le quedó mal. Sí, como si además. fuese Y además que le un trajo drenaje. Claro, O sea, un claro, y le trajo una complicación tremenda. Te juro, Pablo, que uno ve las fotos y te desmayas. Es espantoso. Y perdón, cómo pero quedó. ella sí dice que le dolió muchísimo. Y con unos dolores que se al volvía contrario, loca. Ella claro. dice que antes del procedimiento se lo minimizaron, le dijeron no pasa nada, vos en 3 días podés viajar porque ella tenía un viaje programado. Y cuando ella se fue, se quería morir Sí, de del hecho, la dolor. trató de Y exagerada. la trataban de exagerada. Incluso cuando regresa después de un tiempo para tratar de reparar ese daño estético, además que le había quedado, porque es evidentemente... No, pasaron 3 años y tiene claro, una cirugía, unas cicatrices tremendas. Tampoco pudo llegar a un acuerdo. No, lo que pasa que, Mauricio, en esto me vas a ayudar. En lo estético, ¿existe como una reglamentación especial? Digo, porque si vos vas por un tratamiento para la celulitis, podés salir, qué sé yo, mejor o igual, pero no peor. Digo, en ese caso, ¿la ley cómo es? Digo, yo voy para tratarme la celulitis y salgo con ese 2 es el agujeros primer en el punto. culo. Bueno, la realidad es que esto es bastante importante lo que estás planteando. La obligación del médico es de medios. Un médico, vas al médico, el médico lo que tiene que hacer es ejercer el arte de curar lo mejor que pueda. Claro. Ahora, la obligación del médico cirujano plástico es dejarte linda. Es una obligación de resultado. Si vos vas porque te quieres sacar la celulitis, te hace una aspiración de la grasa o lo que sea, y te deja 2 agujeros en cada costado, incumplió con su obligación. Diferente si vos vas en una moto, te caes, te lastimás y el médico tiene que hacerte una cirugía reconstructiva porque con el pase del asfalto te terminaste quemando la piel y te tiene que reconstruir. Claro. Ahí hay Son obligación cosas de distintas. medios. Pero cuando vos vas con determinada cola, que querés que te la levante, te la achique o te la agrande, y volvés con una cola llovida, sin éxito en la cirugía, vos tenés derecho a reclamarle una indemnización. No es penal este tema, Claro. se refiere a un tema civil, es un daños y perjuicios, y eso es bastante común. Muchas veces la falta de resultados satisfactorios, como dijo Pugliese recién, a él no le gustó cómo le dejaron la nariz la primera vez. Generalmente en esos casos el paciente va y le dice al médico que no le gusta que se le haga de vuelta sin cargo, porque si no lo va a demandar. Claro, ¿Por qué? sí, Porque sí. justamente a él le prometieron una nariz determinada y le dejaron la de Fidel Pinto, digamos. Claro, perfecto. Mauricio, Pablo, gracias. Gráfico. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un placer, Pablo, conocerte. Gracias. Mauricio, hasta como luego. siempre, No, gracias a gracias. ustedes. Gracias. Adiós. Gracias.